Buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente les saluda su amigo y servidor Fernando Falconi Musquiz, colaborador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Hoy, en este momento y a cargo de nuestro instituto, abordaremos un tema que, sin ser una novedad, ha despertado recientemente una serie de reflexiones en el ámbito de la esfera pública. Nos referimos a la preocupación que ha generado los altos índices de homicidio en América Latina y México, así como las probabilidades para reducir su tendencia al alza. Bien, son distintas las fuentes y las bases de datos, desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, que, a modo de información pública, ya reflejan una realidad difícilmente puesta a discusión. El hecho de que América Latina y México, inscrito en ella, es una de las regiones con mayores índices de homicidio doloso en el orbe. No me voy a detener a reparar en las discrepancias que presentan entre distintas cifras difundidas en medios de comunicación. Antes bien, voy a sugerir al público, así como a los investigadores que nos siguen, que consulten la información públicamente dispuesta en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la incidencia delictiva para el delito de homicidio en nuestro país. De igual modo, propongo que, además de revisar promedios, se revisen números mínimos y números máximos, ya que los promedios no son representativos cuando los datos de entre los cuales se obtienen presentan entre sí una gran variación, tal como sucede en el caso del comparativo de homicidios por año y por estado dentro de la República Mexicana. Ahora bien, en una reciente conferencia matutina, el presidente de la República señaló que los homicidios dolosos van en descenso. De igual modo, refirió que para el final de su sexenio la violencia habrá disminuido en un 50%. Declaraciones como esta no solamente entrañan un desconocimiento del problema, sino irresponsabilidad frente al tratamiento del fenómeno, ya que no es sencillo aventurar una conclusión y un diagnóstico como el que se ha referido. Máxime si no se ha diseñado e implementado una política criminológica sobre la materia que se encuentre permanentemente en evaluación. ¿Y cuál es el enfoque idóneo para abordar el fenómeno del homicidio doloso desde la política criminológica? En primer lugar, es necesario señalar con toda claridad y firmeza que la expansión del castigo y del derecho penal no resuelve favorablemente el problema, por el contrario, lo agrava. Tradicionalmente se ha asociado al orden jurídico con funciones de prevención general y especial, positiva o negativa, así como de reinserción. El derecho no cumple dichas funciones. Estas son finalidades declaradas que le dan justificación para habilitar formas específicas de poder punitivo. Para referirlo con palabras de Emilio Rabasa expresadas desde hace ya más de un siglo, todo lo hemos dejado y confiado a la ley. Sin embargo, esta ha señalado su manifiesta incompetencia y desaciertos de otros datos arraigados en la vida política y social. La simple modificación de normas posee algo de gatopardismo. Cambiar todo para no cambiar nada. Y su endurecimiento solamente incrementa la violencia del Estado, misma que compromete gravemente la ya de por sí frágil situación de derechos humanos en la modernidad avanzada en perjuicio de los desposeídos. Esto frente a la selectividad del derecho penal, así como de la desigual distribución de la criminalización y la victimización en la esfera social. Por el contrario, la evolución del pensamiento criminológico vinculado con la prevención de las violencias busca reducir
factores que posibilitan la emergencia de cierto tipo de violencias y delito, arribando así a la identificación y estudio de factores de riesgo. Como lo refieren los maestros Daniel Cunjama y Alan García Huitrón en su obra Prevención de las violencias y el delito, los factores de riesgo son elementos coexistentes en las sociedades contemporáneas que marcan en los grupos en situación de vulnerabilidad posibilidades de vincularse con las violencias o el delito. Tales factores de riesgo son de diversa índole y en este espacio nos ocuparemos de aquellos vinculados con la estructura económica de la sociedad y que a su vez se relacionan con el alza del homicidio doloso en América Latina y en México. Sobre el particular es conveniente referirnos a un estudio presentado en el año 2016 con motivo del 40º aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales por el entonces presidente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Bien, en el estudio de mérito se concluyó que va de la mano con el alza de los homicidios una inequitativa distribución del ingreso entre países, así como al interior de los mismos. En consonancia con el estudio referido, por parte del Colegio de México, contamos con el informe Crimen y Economía. En él se destaca que para los años 2000, 2005 y 2010, en más del 50% de los casi 2.000 municipios que contiene la República Mexicana, factores como el desempleo y la desigualdad social, al aumentar se comprobó que de igual modo aumentaba el índice de homicidio doloso en los lugares en estudio. Así, detectadas la pobreza y la desigualdad social como posibles factores de riesgo vinculados con el alza de los homicidios, es necesario problematizar su noción para poder explorar distintas variaciones en la forma en que se pretende atender. En la modernidad avanzada, la mayoría de los gobiernos, aún los autoproclamados de izquierda, parten de la noción de que es inevitable y fuera de discusión el núcleo del propio modo de producción, por lo que se limitan a incurrir en prácticas de asistencialismo y de otorgamiento de igualadores sociales con la pretensión de generar movilidad social ascendente atacando el fenómeno de la pobreza. Pues bien, ante ello es necesario manifestar que debe cambiarse el enfoque, debe vislumbrarse a la desigualdad social como el fenómeno relacional con la comunidad, ya que la perspectiva de la pobreza únicamente nos va a generar una visión no relacional. Esta diferencia es crucial en términos de políticas públicas porque mientras la reducción de la pobreza dependa de un voluntarismo moral, la reducción de la desigualdad social dependerá de una redefinición de las relaciones de poder. Mientras el enfoque de la pobreza parte de una comunidad deficientemente integrada, el enfoque de la desigualdad y la exclusión social postula su fractura. En tal virtud, la exclusión y desigualdad social se originan por la concentración de ingreso y de poder, mismas que a su vez se ocasionan por la acumulación por desposesión y la plusvalía, entendida esta última como la diferencia entre la real contribución del trabajador al total de lo producido y el salario con el cual se paga su trabajo. Estos son los fenómenos a atender, mediante un empleo de calidad con salario justo como premisa para la movilidad social ascendente, así como también contando con esquemas fiscales redistributivos y superando la idea de que son diferencias culturales o ideales las que generan las posiciones de vulnerabilidad. Debemos caer en cuenta de que el núcleo central de los problemas estructurales a atender se encuentran en el modo de producción, en el patrón redistributivo de la riqueza, así como en la posición asimétrica de poder que marca un acceso diferenciado de los individuos a los recursos disponibles en la comunidad.
Expuesto lo anterior, es posible reducir los índices de homicidio en América Latina y en México. Sin embargo, tal finalidad no se conseguirá endureciendo el control social formal ni reproduciendo los esquemas asistencialistas y de otorgamiento de igualadores sociales. Y sí se resolverá atendiendo el factor estructural de riesgo mediante la comprensión y las acciones previamente señaladas en las reflexiones que anteceden. Amigas y amigos que nos siguen en redes sociales, les agradecemos su atención, así como los comentarios que deseen expresar sobre el particular. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.